Hola, buenas tardes, mi nombre es Tamara Villegas Hernández. Les voy a compartir un ensayo de análisis que hice sobre la teología liberadora de Paulo Freire. El enfoque pedagógico del autor tiene profundas raíces culturales y es uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX, admirado y seguido por las personas progresistas y respetado incluso por quienes mantienen concepciones ideológicas más conservadoras. Se sustenta en lo mejor de la tradición filosófica contemporánea, nutriéndose del método dialéctico del conocimiento, reivindicando el valor de la abstracción históricamente determinada. Contiene las técnicas más depuradas de la praxis cultural y empírica. Abrevan el trasfondo ideológico de la teología de la liberación, enfrentando dos corrientes de la Iglesia latinoamericana, que buscan dar respuesta a la situación que guarda la Iglesia en su relación directa con las clases más desposeídas en los países latinoamericanos, provocando un malestar en los movimientos históricos, sociales y políticos actuales. Es una pedagogía científica donde la dimensión epistemológica se conjuga con la dimensión genociológica, que pretende cimentar una antropología política que revalora dos instancias cruciales del acontecer social contemporáneo: la conciencia y la historia. Se ocupa de cómo educar desde la base del respeto y la confianza, mediante una conciencia que se inserta en los turbulentos procesos sociales de la conciencia histórica del hombre. Su foco de atención fundamental se orienta hacia quienes se encuentran en los márgenes de la sociedad, los condenados de la tierra, como llegó a mencionarlos en forma reiterativa, haciendo alusión quizá a la novela de Frantz Fanon, de los oprimidos, como él los llamaba, quienes llevan la peor parte del mundo en que vivimos. Es considerado pionero de la corriente de la teología de la liberación como expresión política y social de las nuevas tendencias de la filosofía sociológica y del enfoque de la educación popular, de lo que actualmente denominamos educación social y la animación sociocultural. El dinamismo de su método psicosocial se expresa en la metodología de la investigación temática y la actividad histórico-práctica del hombre, desde su dimensión ontológica, que se funden en un complejo totalizador, donde la cultura juega un papel importante desde su contexto histórico-social y desde el punto de vista de la sistematización de la experiencia humana, que se cruza con las situaciones existenciales y estratégicas de su forma de vida, que se proyectan con todo el dinamismo político de la sociedad en su conjunto y los grupos de poder del Estado social. Autoritario de la época. Su método pedagógico rescata la conciencia de la historia y sus líneas de acción se basan en el énfasis del diálogo, en la necesidad de construir espacios educativos en los que el otro se sienta valorado, aceptado y respetado, como algo que se convierte en una condición indispensable para una educación dialógica de cooperación entre las personas que se imponga a las jerarquías, pero que desde el fondo de la crítica consciente y reflexiva el hombre se reconozca en su pobreza material con capacidad intelectual a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje liberadores dentro de la grandeza deshumanizadora de la sociedad capitalista actual. La intencionalidad de la conciencia humana a través del método freiriano conduce al hombre hacia una acción y praxis humana de liberación consciente para descubrirse y conquistarse de forma reflexiva como sujeto de su propio devenir histórico y cultural, asumiendo una posición crítica de la realidad material con una dimensión siempre mayor que los factores que la rodean, descubriendo en su propio plano la estructura dinámica y su movimiento dialéctico del proceso histórico de la reproducción del hombre mismo, lo que le permite, según Freire, la adquisición de una conciencia capaz de transformar su mundo y lo que le rodea a ese mundo, construyendo proyectos posibles con compromiso social para poder sobrevivir en esta compleja sociedad capitalista. Su enfoque educativo parte de cómo educar desde la base del respeto y la confianza hacia los demás, y de cómo se hace necesario educar a las personas oprimidas para el cambio social, de educar a los más desfavorecidos para que lleguen a desarrollar una mayor conciencia de sus problemas y para que aprendan a movilizarse, para hacerles frente a todos los factores, denunciando la tradicional y autoritaria polarización de la sociedad capitalista actual. Al mismo tiempo de denunciar y manifestar ante las injusticias sociales a las que se ven sometidos quienes integran los grupos sociales más oprimidos,
Su principal preocupación es estimular y dejar hablar a los oprimidos dentro de los espacios permitidos por el Estado, provocando actualmente que esos intelectuales y luchadores sociales se hayan convertido en aduladores del poder mediante un discurso mediatizador. El objetivo de Freire, de su proyecto educativo, es crear las condiciones para que las personas se apropien de las palabras y puedan decir y decidir propuestas de posibilidades para poder sobrevivir, a no conformarse pensando que la realidad fue y es siempre así, algo muy de moda que propugnan los discursos de intelectuales más conservadores. Desarrollo. Las premisas fundamentales de la educación liberadora que propone Freire parten de la conceptualización propia sobre la educación que se expresa en el campo de la pedagogía, como un problema de desarrollo económico y en la participación del pueblo en los procesos cambiantes de la comunicación y el lenguaje de una manera que permite, por un lado, su liberación material y espiritual. El hombre, a través de la educación, debe asumir una actitud crítica a partir que ésta le permita rescatar sus raíces históricas y culturales, para poner en práctica su experiencia social democrática en aras de construir una sociedad más justa y pluriétnica, en contradicción con la nueva posición que el progreso capitalista deshumanizante propone. Una educación mediante la cual el hombre pase de la pasividad intelectual a la crítica propositiva, que le permita adquirir la capacidad de captar los desafíos de los tiempos modernos, colocando al hombre al nivel de su tiempo, para estar en condiciones de resistir a los poderes de la emocionalidad, de la propia transición. Armar al hombre contra la fuerza avallazadora del modelo económico capitalista y la fuerza irracional de su política económica cultural. Cambiar y transformar la mentalidad del hombre para que le posibilite la liberación plena de los irracionalismos que cercan los sistemas educativos de la oligarquía y élites gobernantes. Reformar los aspectos técnicos y económicos mediante una relación de educación y sociedad, proporcionando al educando de los instrumentos y herramientas necesarios para resistir y modificar la relación de poderes del capital y del desarraigo que provoca la civilización industrial. Una educación que posibilita al hombre a participar en la discusión razonada y crítica de su propia problemática, dándole sentido a la organización social del trabajo como factor del desarrollo intelectual y medio fundamentalmente de su libertad, que coloquen al hombre en un diálogo constante con el progreso social en aras de construir una sociedad más humana. La pedagogía freiriana parte de establecer la relación central de toda una filosofía de relación entre el pensar para construir, como un ser para vivir, dentro de una realidad objetiva y material del hombre, independientemente de él, pero con la posibilidad de ser conocida y transformada por él. Esta pedagogía educativa enseña al hombre que no está solo en el mundo, sino con el mundo, lo que le da el poder de comprender para trascender, apoyado en la finitud de su conciencia como ser inacabado, cuya plenitud se halla con el Creador. A partir de esta posición, esta pedagogía tiene profundo sentido teológico, religioso, que se entreteje con una afirmación sobre el valor liberador de una religión desalineada, pero muy cercana al amor por la humanidad, que apoya su diálogo y la unidad entre la acción y reflexión como respuesta al proceso ideológico, por medio del cual las clases dominantes manipulan la conciencia de los oprimidos, obligándolos a exteriorizar sus valores. Les inculcan un sentimiento de inferioridad e impotencia, favoreciendo el aislamiento y las posiciones artificiales encontradas entre cada grupo de oprimidos. Es por eso que Freire, en el plano pedagógico, relaciona la educación como instrumento de la política del Estado y las élites gobernantes para la dominación de las conciencias, y responsabiliza al clero conservador al decir que los hombres son personas libres y que como personas libres no hacen nada para lograr concretamente que tal transformación sea objetiva. Es una responsabilidad y una farsa en nombre del Evangelio. Las propuestas pedagógicas de Freire están estrechamente ligadas y vinculadas a la acción política y la transformación de la sociedad en general, debido a que plantea una militancia política educativa conectada orgánicamente a movimientos o partidos políticos revolucionarios, aunque con el riesgo de preparar la rebelión armada como un síntoma de ascensión plena de libertad. En Freire surgen un conjunto de interrogantes
a dilucidar por un lado la cuestión de la transitividad o no de la conciencia, y después aborda la diferencia entre la conciencia transitiva ingenua y la transitiva crítica, que construyéndose con la educación y captando los desafíos de la historia inmediata y la cultura sobre una nueva conceptualización de la realidad, donde la actitud crítica de rebeldía del hombre lo conduzca a la libertad plena de su conciencia, para su radicalidad ontológica, a su ser del mundo y de estar en el mundo como espíritu ético, a través del cual radicalizará su comprensión plena de su libertad entendida, esta como la dimensión más rica y pura del hombre. La educación para Freire es un acto creador capaz de desencadenar procesos creadores a través de los cuales el hombre, en su dimensión ontológica, desarrolla la impaciencia y la vivacidad intelectual para su educación cultural. Desde este punto de vista se aprecia a la pedagogía freiriana como una pedagogía política, en donde la acción de educar se convierte en sinónimo de concientizar, lo que implica una actitud revolucionaria. Y un punto básico de su tesis, entre la educación como instrumento de dominación y como instrumento de liberación. Considera que la educación sistemática para la domesticación se caracteriza por ser un acto de transferencia del conocimiento, en el cual el educador transfiere su sed de saber a los educandos, que pasivos reciben el saber, y que la educación concientizadora es un acto de conocer, de descubrir y discutir la realidad en un proceso permanente que vincula al educando y el educador para que asuman simultáneamente la posición de sujetos participativos y creativos cognoscentes de esa realidad objetiva que los envuelve. La educación como práctica de la educación lo que hace es enfatizar la inversión de la praxis para domesticar a los hombres, reflejándose en su intelectualidad cultural ingenua. Y la educación como práctica de la libertad es sorprender al oprimido de su capacidad creativa para construir el porvenir, haciendo la revolución intelectual y armada. Estas tesis freirianas siguen teniendo vigencia en los países subdesarrollados y sobre todo latinoamericanos, por el mismo origen de sus raíces pluriétnicas, de sus pueblos que enfrentó en proceso de la dominación colonista con una actitud de salvación promética y evangelizadora de la Iglesia Católica, fomentando el temor del indígena por su paganismo cosmogónico cultural ante la presencia de Dios y a un estado clerical autoritario, que explota la fuerza de trabajo y saquea la riqueza natural de los pueblos conquistados en aras de un progreso civilizador dominante. Por otro lado, es necesario y especialmente importante desarrollar en todos los niveles educativos y edades un espíritu metódico, crítico, reflexivo, como el único factor que permite una orientación libremente en este mundo en constante mutación, y sobre todo, interpretar y elegir según las necesidades profesionales de actualización. Una sistematización de la información cada vez más eficaz y cada vez más diversificada de los procesos de la comunicación. La educación y la ética, como partes fundamentales de la conciencia humana, están llamadas finalmente a preparar los espíritus para asumir lo que constituye la originalidad de cada pueblo, su identidad cultural, al mismo tiempo a suscitar actitudes y comportamientos que estén de acuerdo con la realidad del mundo actual, que demandas los retos del alto desarrollo tecnológico y científico, fundados y abiertos a la solidaridad planetaria, apoyada en un sistema educativo sólido que posibilite conocer los defectos del actual y las causas de los desajustes que presentan y construir sobre de ese diagnóstico nuevas e innovadoras estrategias de cambio en la diversidad político-ideológica. Gracias.